¿Cómo, según Ortega, se llega a vivir con autenticidad? Esa autenticidad se alcanzaría, para empezar, cuando las personas se hacen capaces de pensar por sí mismas, independizándose de los tópicos, prejuicios o ideas prestadas por el entorno y por la cultura en general. No para oponerse necesariamente a esas ideas que nos vienen dadas desde fuera de nosotros mismos, sino que lo que se necesitaría sería pasarlas por el filtro de lo que uno auténticamente es, de lo que uno razona y siente en primera persona. Y acto seguido, comportarse de acuerdo con eso que uno siente ser. La autenticidad, el acceso a quien yo soy, realmente es un punto de llegada de un proceso. El punto inicial sería la inserción en el ser colectivo. Ortega dice que el nosotros aparece antes que el yo. La personalidad humana, según él, no se forma a partir de un núcleo inicial que fuera creciendo y desarrollándose hasta llegar a vincularse con el estrato del ser social, con lo que de nosotros, de cada yo, da hacia los demás. Por el contrario, lo primero que se forma sería la personalidad social, lo que nos lleva a incorporar las normas, las ideas, los hábitos, las acciones, los usos sociales, las tendencias, en los que cristaliza nuestro trato con el prójimo. Y solo después es posible que el individuo acabe formándose una personalidad propia, con pensamientos creados por sí mismo y con actitudes morales conformadas con independencia de los demás y adecuadas a criterios y convicciones propias. En el extremo contrario estaría el caso del hombre que tenga una personalidad perfectamente adaptada a los requerimientos de su sociedad, que piense lo que todo el mundo piensa y que adecúe sus preferencias y rechazos al patrón general. Y sin embargo, esté desprovisto de intimidad, que no tenga una personalidad propia desde la cual emitir decisiones, incluso cuando las rutinas implantadas por el ser social no alcancen a dar respuesta a circunstancias nuevas que vayan apareciendo en su vida. Así que, para ser capaz de alcanzar la autenticidad, hay que atreverse a vivir desde sí mismo, no desde lo políticamente correcto, desde lo que el entorno emita como ideas vigentes. Hay que despertar al ser interior que habita en nosotros, el que es capaz de tener pensamientos propios, que pueden o no coincidir con los de su entorno, y también un sentido moral que nazca de la propia conciencia, no de lo que dictamine el grupo de referencia. La vida auténtica, dice Ortega, consiste en la alegre aceptación del inexorable destino, de nuestra incanjeable limitación. Por tanto, vive con autenticidad quien es capaz de confrontarse con la circunstancia que le ha caído en suerte y de esa confrontación deduce no lo que le gustaría hacer, sino lo que entiende que debe hacer, que no son cosas que necesariamente coincidan. La vida, dice también Ortega, es que hacer, y la verdad de la vida, es decir, la vida auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer y evitar el hacer cualquier cosa. Para mí, sigue diciendo Ortega, un hombre vale
en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa. Eso que, según el dictado de nuestra voz interior, cuando ha conseguido aflorar esa voz interior, ha de constituir la base de nuestro quehacer. Ortega lo denomina alternativamente destino y vocación, usa indistintamente los dos términos. El hombre, dice, no puede tener más que una vida auténtica, la reclamada por su vocación. Cuando su libertad le hace negar su yo irrevocable y sustituirlo por otro arbitrario aunque esté fundado en las razones más respetables, arrastra una vida sin saturación, espectral, se convierte en un fantasma de sí mismo. No es que para vivir una vida auténtica tengamos que decidir sobre todos los tramos de lo que ocurre en nuestra vida. Al revés, en su mayor parte, esa vida nuestra discurre inevitablemente y afortunadamente sobre lo que tienen prescrito los usos sociales. No podríamos tener una respuesta propia para todas las cosas para las que nos reclama el mundo exterior. Nos viene muy bien, por ejemplo, que un guardia urbano o su representante en la vía pública, que es el semáforo, nos prescriba cuando hemos de cruzar la carretera o tengamos ya prescrito lo que es adecuado hacer cuando nos presentan a una persona por primera vez. En fin, el conjunto de los usos sociales. Aun en el caso de máxima autenticidad, dice precisamente Ortega, el individuo humano vive la mayor porción de su vida en el pseudovivir de la convencionalidad circundante o social. Nuestro análisis de la realidad radical que es la vida de cada cual nos ha llevado a descubrir que normalmente no vivimos en ella, sino que pseudovivimos al convivir con el mundo de los hombres, es decir, al vivir en sociedad. Sin embargo, la autoexigencia de autenticidad obliga a cuestionarse muchas veces los designios de la vida convencional. Y precisamente en eso consiste la filosofía. Dice Ortega en este sentido. Es, pues, filosofía la crítica de la vida convencional, incluso y muy especialmente de su vida. Crítica que el hombre se ve obligado a hacer de cuando en cuando, llevando a aquella ante el tribunal de su vida auténtica, de su inexorable soledad. Bien, nos quedaría todavía una cuestión más. ¿Qué caracterizaría, según Ortega, al hombre que no es capaz de conducirse con autenticidad? Pues precisamente el hombre característico y propio de nuestra época, que ha surgido de esa falta de autenticidad, es el que Ortega denominó hombre masa. El hombre masa, dice él, más que un hombre, es un caparazón de hombre. Carece de un dentro, estoy citándole literalmente a Ortega, carece de un dentro, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que solo tiene derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga, sine nobilitate, snob. Carece, en suma, de destino propio. Hombre masa es aquel que ha perdido la conciencia de la realidad como limitación y obstáculo. Ha surgido en nuestra época precisamente y paradójicamente a causa del ascenso del nivel histórico que ha acontecido en nuestro tiempo. Vive mimado por un mundo que le ha
colmado de bienes y de posibilidades nunca vistos hasta ahora. Y cree que todas las ventajas y facilidades que ese mundo le ofrece están ahí como si fueran algo natural, que él no tiene que hacer otra cosa que disfrutar de ellas. Cree que todo lo puede regir el principio de placer. Se ha olvidado de que, por ejemplo, un ejemplo que pone Ortega, en 1820 no habría en París 10 cuartos de baño en casas particulares, incluida la taza de váter, por supuesto. Concluye nuestro filósofo, en fin, que todo el bien, todo el mal del presente y del inmediato porvenir tiene en este ascenso general del nivel histórico su causa y su raíz. Nos ha llevado a disfrutar de enormes ventajas y comodidades y posibilidades, pero nos ha hecho, iba a decir, o al hombre masa le ha hecho perder la conciencia de la realidad como limitación y como obstáculo. La cara más negativa de nuestro tiempo reside, pues, en el hecho de que en gran medida se ha perdido esa conciencia de la realidad como limitación y como obstáculo. Y ahí nacen los pensamientos utópicos y la creencia de que, como decía Picasso, todo lo que puedas imaginar es real. De que, por tanto, la realidad es, sin más, lo que nosotros decidamos que sea, saltándonos los obstáculos que supone que la realidad es un hecho consistente, está ahí afuera objetivamente, no es una sucursal de nuestra mente. Un fenómeno dramático este del hombre masa, del que llega a decir Ortega que los graves defectos que hay en él son tan graves que si no se los extirpa producirán de modo inexorable la aniquilación de Occidente. Y en fin, creo que esta última reflexión o advertencia puede servirnos como punto final de este capítulo de la serie que pretendo ir colgando en YouTube como modo de divulgar la filosofía del pensador más importante que ha habido en lengua española, Ortega y Gasset. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te interesa mantener contacto con este plan que me he propuesto, hazte seguidor de esta serie de vídeos.